Pensar es un hecho revolucionario. La acción es la consecuencia del pensamiento. Pensar y comunicar producen energía. Transmitir la energía del pensamiento. Encontrar en la imaginación soluciones vitales. Un punto conectado a tierra genera fuerza creativa. El poder creativo comunica a todos. El ambiente condiciona a la gente. Para ser libres se necesita una transformación. Tenemos el poder de elegir. También el Eros tiene necesidad de condiciones sociales adecuadas. Manifiesto Eros, Marie Orensanz, 1974. Bienvenidos, estamos en el Teatro Picadero, hoy es 16 de junio, en la cuarta edición del ciclo Pica Pica. Es un honor para mí estar coordinando este panel con las escritoras Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, con el periodista Ari Lijalad y la politóloga María Migliore. Este ciclo lo venimos haciendo ya, y este capítulo, esta edición, el título se llama Crear en tiempos violentos, violencias, libertad de expresión y producción cultural. Este es un ciclo que organizamos para generar un espacio, un tiempo, una pausa y las condiciones para el intercambio desde un lugar respetuoso, desde la confianza, para poder pensar juntos y entre personas que vienen de distintas disciplinas y que incluso tienen distintas perspectivas sobre los temas actuales. La idea es, evitando la catarsis, poder hablar sobre el contexto difícil que estamos atravesando y poder pensar alternativas para salir por arriba del laberinto. Queremos poder pensar estos tiempos de incertidumbres, donde aparece la idea de que no hay futuros, de un individualismo exacerbado, de anestesia, de agresividad y de altísimos niveles de crueldad, donde se ven violencias estatales, pero también violencias a nivel social. Y queremos pensar entonces cómo afecta esto al sector cultural y qué estrategias se pueden pensar desde el sector del arte y la cultura para estos contextos. Hubo en estos tiempos distintas agresiones, sobre todo desde el poder político. Vimos las agresiones contra Lali Espósito, la suspensión del recital de Milo J, todo lo que sucedió alrededor del libro Come Tierra de Dolores Reyes, que claramente fueron formas de censura indirecta. Y queremos entonces poder escucharlos a ustedes, cómo sienten, cómo perciben, cómo piensan y cómo se sienten ustedes también como creadores en este contexto. Y también resaltar que este contexto también sucede en otras cuestiones, porque en este contexto también tan desafiante, mucho de lo colectivo, mucho del encuentro, del disfrute, de la conexión, de la reflexión, se articula también alrededor del arte, incluso en este contexto. Lo vemos en los recitales, en el teatro, cuando apagamos los celulares que inspiran las obras, incluso lo que sucedió, por supuesto, alrededor de la muerte del indio, con la gente saliendo a las calles para homenajear, para seguir encontrándonos. Y lo que sucede, por ejemplo, en las plazas, con el freestyle, como distintas manifestaciones donde la cultura nos sigue encontrando. Así que lo primero que quería preguntarles es, ¿qué les parece que cambió en este contexto? ¿Qué consensos creen que se rompieron? ¿Y por qué creen que prende tanto el discurso violento? María, que Yo, es la politóloga. No. Bueno, primero gracias por la invitación. La verdad, un orgullo un lujo estar con ustedes acá pudiendo conversar y pensar, que creo que es algo que falta mucho también en este tiempo, poder hacernos preguntas. Yo creo que ¿qué cambió de contexto? Creo que las redes sociales amplifican mucho del tono de la conversación. Creo que hay algo que se está dando en una conversación pública violenta, que no es solamente la Argentina. Creo que hay algo del contexto mundial donde todo se lleva a un extremo, donde todo es blanco y negro, y eso se ve alimentado y amplificado por un algoritmo que te termina confirmando lo que vos querés escuchar y poniéndote al otro en una posición de enemigo. Entonces se pierde el debate, se pierde el disenso, se pierde el matiz, la trama, la complejidad, que es lo que creo que le da también sentido y forma a lo que es la democracia, ¿no?
Creo que también la violencia atraviesa todos los campos. Yo siempre marco mucho que cuando la violencia viene de la autoridad, de alguna manera habilita comportamientos violentos también. Eso no lo tenemos que perder de vista. Yo siempre es el ejemplo de mis hijas. Digo, ¿cómo le explico a mis hijas que no hagan bullying en el colegio si quienes tienen la autoridad tratan al otro de una manera denigrante? Ya sea la autoridad política, la autoridad empresarial. Entonces creo que tenemos que tomar conciencia que lo que pasa en las redes sociales atraviesa esas pantallas y después se expresa en la vida real. Y que esa violencia no nos hace bien definitivamente. Y que mirar la vida en blanco y negro tampoco. Creo que ahí hay algo por recuperar mucho, sobre todo en la democracia. Creo que poner algunas cosas en crisis de la democracia, los que creemos en ella, sobre todo en los resultados de bienestar que viene dando en el último tiempo. Ahora, para poder sostenerla, la democracia supone que hay un otro que vale la pena, que puede tener ideas diferentes, que hay un matiz en la conversación, que vale la pena discutir para llegar a un mejor acuerdo o estar en desacuerdo, pero que hay un otro con el que vale la pena encontrarse. Y como estábamos dando la conversación hoy, creo que no va en esa dirección. Bueno, ¿qué cambió? Sí, el tema de las redes sociales me parece, como bien dijo María, amplifica y polariza muchísimo. Pero más allá de eso, hay también, bueno, una obturación de la discusión, del disenso, ¿no? Hay que aniquilar al otro. O sea, el otro, el que piensa distinto, tiene que ser aniquilado, invalidado absolutamente. Y si no hay un otro que esté nunca a la altura nuestra para dar un debate, una discusión, bueno, eso se torna imposible. Creo que lo venimos viendo muchísimo en estos tiempos, en todas las manifestaciones culturales, ¿no? En las más conscientes y creo que también en las más espontáneas, ¿no? Vimos 1.000.000 de personas para despedir al Indio Solari sin policía y sin incidentes, y las lecturas que se hacían, ¿no? En medios masivos, como escuché cosas como vienen de sus chozas periféricas, todo un debate de cómo va al baño la gente del conurbano, que ya lo venía escuchando desde las últimas votaciones, ¿no? De votaciones anteriores. Ya ni siquiera es una estigmatización, es un grado de violencia del lenguaje y perversión del lenguaje, ¿no? Porque sí, están los medios, están las redes, perfecto, pero hay también un ninguneo y una perversión del lenguaje, una degradación de la lengua que es muy impresionante, ¿no? Todo se puede dar vuelta y se puede comunicar de la peor forma posible, ¿no? Incluso, bueno, ni el más mínimo respeto o ética, decir, bueno, en este momento no, es un funeral. No, es de nuevo tratar de aniquilar a todos esos otros de una forma, bueno, total, ¿no? Cuanto más brutal, más se celebra, más parece que tener estas posibilidades de replicar, ¿no? Siento que hay como, desde la autoridad misma y desde todos los comunicadores, bueno, un deseo de replicar las cosas de la peor forma posible, ¿no? Y entonces esto también es un caldo de cultivo de la violencia, ¿no? Nunca, bueno, se agradece este tiempo justamente porque es bajar y darle de nuevo al lenguaje la entidad y el poder que tiene justamente para disentir con otros, ¿no? En la medida que no reconozcamos a todos los otros actores sociales como justamente otros válidos para el disenso, bueno, va a estar muy difícil revertir este grado de sensación de violencia generalizada que estamos viviendo. Yo voy a ser un poco contrera. No, porque creo que uno de los grandes triunfos de esta era moderna es no mirar para atrás. Vos recién decías que hoy es 16 de junio. 16 de junio es el aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, cuando fue una de las masacres más grandes de una fuerza armada sobre su propia población. Peor que Guernica, pero no tenemos un cuadro. Y ni siquiera se lo recuerda. Si hoy es el abanico del sistema de medios, no se habla de un bombardeo a nuestra propia población por una discusión que era política, que era económica en el año 55. Tampoco se habla esta cuestión de tiempos violentos ahora. ¿Qué sé yo? Tuvimos una de las guerras civiles más largas del planeta durante el siglo XIX. Décadas de guerra civil, con medios de comunicación. Yo me acuerdo de uno bastante simpático, que el nombre del medio se llamaba Muera Rosas.
directamente, o sea, ese era el título del diario. O sea, digo que hubo violencia y violencia fuerte y violencia física, y ayer se murió Tati Almeida y tenemos que recordar a 30.000 detenidos desaparecidos, entre ellos más de 100 periodistas y dueños de medios. Y ahora estamos en una... por eso yo no coincido mucho con esta cosa de la sociedad está violenta, la gente es violenta, porque eso parece acá. Si yo tuviera que vivir como vivo acá, que es que me insultan, me amenazan, porque a mí me pasa, no digo que no suceda, yo no podría salir a la calle. Y yo tengo una vida normal donde salgo a la calle, y lo que sucede en la calle es muy distinto a lo que sucede en una red social manejada por, como decía recién María, por un algoritmo que no controlamos ni sabemos cómo funciona. Y me parece que es al revés. Creo que es una sociedad muy pacífica para los niveles de desigualdad que hemos alcanzado. O sea, hace unos días el dueño de esa red social se convirtió en el tipo más rico, no de hoy, de toda la historia de la humanidad. No hubo rey, emperador, monarca, lo que sea, que haya concentrado el nivel de plata que tiene Elon Musk. No pasó nunca que un tipo tenga la misma plata que la mitad de la población mundial. Y no solo la misma plata, sino la capacidad de incidir, porque antes por ahí tenían plata, pero no podían incidir a nivel planetario como tiene Elon Musk. Ese nivel de desigualdad no habíamos vivido nunca. Y es bastante tranquilo todo para haber llegado a un umbral de la humanidad donde alcanza para todos y la mitad no tiene nada. Entonces yo veo al revés, veo que hay un intento de instalar que hay una cuestión violenta para que desde los sectores de poder tengan una excusa para reprimir esa violencia y reprimir los reclamos y reprimir cualquier crítica, cuando en realidad debería ser, no te digo violento, pero debería ser mucho más activa la protesta contra el nivel de desigualdad que tenemos en el mundo y en la Argentina en particular. Sí, en redes existe, o sea, y eso lo vivimos todos, y lo viven mucho más las mujeres, que es mucho más violento, pero creo que eso no tiene una traducción después en el cotidiano. Creo que hemos vivido épocas mucho más violentas en el cotidiano. Yo nací en el 84, pero nací en el exilio de mis padres porque si no los mataban. O sea, yo no hubiera podido ser periodista o decir las cosas que digo en la época que tenía la edad de mis viejos cuando se exiliaron. Entonces creo que hay que ponerlo en el contexto actual, y ahí sí empezar a ver qué hacemos con esto que recién decía, con un presidente que es violento en su discurso, y ese discurso genera violencias, pero no sé si es más violento que antes, a eso quería referirme. Ahora yo voy a hacer la contraria. Yo creo que hay un problema que estamos como todo el tiempo separando la vida cotidiana y la vida de las redes, y es todo lo mismo, ya no hay diferencia entre vida cotidiana y las redes. Ustedes tres tienen el teléfono con ustedes y yo lo siento vibrar, yo me lo olvidé porque siempre lo tengo, pero si no lo tendría también. Entonces antes, unas décadas atrás, el problema que todo el mundo pensaba es ¿cómo saco a los chicos del cuarto y que salgan a la vida? Porque si no las pantallas los atraen adentro del cuarto. Ahora ya no es más las pantallas y la vida, es todo lo mismo. No hay más diferenciación entre lo cotidiano y lo que pasa en las redes. Lo que pasa en las redes pasa en lo cotidiano. A ella le publican la dirección de su casa y se le aparece alguien y le dice una cosa. A una amiga mía le pegan una piña por la calle. O sea, lo que pasa en las redes pasa en la calle porque las redes también son lo cotidiano. Ya no es más, para mí, no hay más esa separación. Y producen efectos en todo. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres escritoras, y no periodistas porque tienen que hacerlo, se terminaron yendo de X, porque X te expulsa, te hace autocensurarte y te expulsa. Eso es un efecto en la realidad. ¿Por qué? Porque vos también comunicás tu trabajo ahí, porque vos también te publicás en Instagram donde vas a estar en una feria y no lo puedes hacer más, no tenés más ese recurso. Entonces, ¿qué tenés que hacer para comunicar algo de tu trabajo? Entonces, a mí me parece que las redes y la vida se mezclaron tanto que ya no se puede hacer tan claramente esa separación, ¿no? Vos dijiste, las mujeres lo viven más y yo creo que por eso nosotros somos más conscientes de eso, porque a todas nos produjo efectos en la vida real, lo que nos pasa en las redes. Quizás a vos también, pero a mí me han pasado cosas en los últimos tiempos que yo hablaba con amigos o con familia que decía, si yo no tuviera la edad que tengo y si yo no tuviera, digamos, la trayectoria profesional que tengo, yo estaría tirada con una depresión, no sé qué. Entonces me pongo a pensar en la gente joven a la que le pasa eso y que lo que pasa en las redes le termina arruinando su vida
la vida real, porque vos decís, yo puedo salir a la calle, pero podés salir a la calle, pero yo tengo miedo de salir a la calle, también es un efecto en la vida real, aunque puedas salir igual, ¿no? Entonces, no sé, yo te entiendo el punto, porque es cierto que no es exactamente lo mismo, es cierto que hay gente que son fakes, que son bots, que no sé qué, que no sé cuánto, todo eso yo lo entiendo, pero a su vez creo que los vasos comunicantes están muy... No quise alargar porque además yo creo que el problema no son los Milei, sino son los Sabac Montiel. Para, si no se acuerdan, Sabac Montiel es el tipo que le pone la pistola en la cabeza. Después que le llenás la cabeza en las redes... Después, alguien que se siente legitimado para ir y hacer también eso. quiero otra cosa, ¿no? Perdón, termino esto. Que también nosotros parece que hablamos todos del mismo lado, ¿no? Los Milei, los Sabac Montiel, todos... Ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa cuando cambie y no sea ese? ¿No? Porque yo también siento agresión de parte de la gente más afín a mí. O sea, es como que nos cambiaron el discurso y todos estamos más agresivos. Y para defender... que piensan que es la forma de llegar es ahora ser agresivo. Entonces hay que cambiar. Antes eras un estilo, pero como todos llegan por este otro estilo, cambio. Incluso periodistas que antes eran muy tranquilos, vos los ves agrediendo y decís, ¿por qué? Porque se convencieron de que esa es la forma, ¿no? Y eso me da pena también. No, yo quería como dos cosas, haciéndome con un poco de lo que planteabas. Uno, creo, obviamente son contextos distintos y demás, no voy a comparar una cosa con la otra. Ahora, creo que hay algo que nosotros muchas veces analizamos desde el fenómeno de cómo se expresa en lo político, y creo que hoy estamos mirando un poco la disolución de los vínculos sociales. Y para mí, lo más importante que hay que hacer en la Argentina hoy es reconstruir el tejido común, la vida en común. Porque vos mirás, preguntar a cualquier director de escuela o cualquier docente lo que pasa en un aula. Hay mucho más bullying, hay mucho más agresión entre los chicos. Tenés una manera de agresión, la violencia digital entre pares, desde, no sé, te saco una foto, la paso por inteligencia artificial a una mujer, la pongo desnuda, se la tiro a todos los chicos de la escuela y de 5 escuelas más. ¿Qué violencia? Es una forma distinta. Entonces creo que esos comportamientos, digo, desde las simbologías institucionales, pero amplificados por las redes, están teniendo un montón de correlatos en cosas que no son las que se expresan todos los días. Y ahí yo sí veo un problema recontra grande. De nuevo, más un algoritmo que te confirma lo que vos pensás y entonces vuelve chicos cada vez más violentos, cada vez más aislados, sin posibilidad de expresión. Eso yo lo veo muy problemático y creo que estamos recién viendo los primeros síntomas de eso. Creo que hay una capilaridad de tejido social roto que es mucho más compleja de lo que pensamos. Eso coincido a pleno. No sé si vieron el docu de Ofelia Fernández que se metió con este tema. Entonces, ahí creo que hay mucho para mirar, y cuando pensamos en la violencia de este tiempo, yo me remito a esas cosas también, no solo a la conversación política. Y después, tomando esto que dice Claudia, esto que vos decís a mí me interpela mucho, porque ante un contexto que no gusta, bueno, ¿cómo se puede construir una propuesta que no sea en esos términos? Porque la mayoría de todos nosotros, y también hay que hacer una autocrítica, se termina cayendo en el mismo modo de conversación, en el mismo tono. Digo, Milei no nos gusta, perfecto, es un presidente elegido constitucionalmente que acaba en la última elección de volver a ganar. Entonces la respuesta no es el discurso de hay que matar a Milei, hay que generar otra cosa, y es muy fácil caer en eso. Entonces también me parece que discutir estos temas implica como cada uno es lo personal que puede hacer, y de lo personal generar dinámicas colectivas que cambien un poco el tono de la cosa. Yo creo que se puede, y que hay una necesidad de eso también, pero bueno, implica un movimiento político-cultural de sentido distinto al que hay hoy. Sí, hay algo de la forma, me parece, creo que hay una clave en esto, ¿no? En la forma en que nos estamos vinculando, y que todavía no vimos, o sea, recién estamos viviendo esta situación y hay que ver el impacto en unos años, sobre todo en los jóvenes. Y la cuestión esto que también se habla un montón de la salud mental, ¿no? Cómo todo esto impacta en las subjetividades a nivel individual, a nivel afectivo y a nivel vincular. Yo les había una pregunta que quería hacerles, que más o menos ya lo trajeron, que es cómo esto se traduce en la vida real, y hay distintas perspectivas sobre qué es, o sea, por fuera de las pantallas, quería decir, porque justamente ya lo que sucede en las pantallas y en lo cotidiano no está separado como hasta hace un tiempo. Y entonces quería preguntarles cómo es que ustedes creen que todo esto opera a nivel específicamente del sector de la cultura, en la producción cultural, o sea, cómo creen que todo este contexto particular, distinto, que sin dudas cambió, digamos, sin dudas creo que habría un acuerdo en que algo en los últimos años se transformó en la forma de vincularnos. O sea, Ari, si estás... Sí. Y en ese contexto es como, bueno, ¿cómo todo este contexto repercute en la producción cultural? ¿Cómo creen que influye?
creo que la producción cultural jamás es individual, entonces de todas formas necesito pensarlo haciendo como un raconto de todas las instituciones por las cuales pasé y todos los seres humanos que ahí había hasta llegar a quién soy yo acá hoy en este momento. Y siento que todas esas instituciones, la escuela pública, mi escuela secundaria en La Matanza, la universidad a la que fui, el terciario público al que fui, los hospitales públicos que me sostuvieron tanto a mí como a mis hijos, bueno, todas esas instituciones están absolutamente en crisis y desfinanciadas e incluso atacadas y difamadas en este momento por el gobierno nacional. Entonces pensarlo de nuevo, ¿no? Como una parte de la vida y la producción cultural me parece absolutamente imposible. O sea, si quiero escindir todos los ataques que nombraste, ¿no? A figuras de la cultura, a cantantes pop, a cantantes de trap o de ritmos urbanos, a escritores, a directores de cine, de todas formas no puedo, ¿no? Porque siento que, bueno, un poco lo que decía María, ¿no? Todo el entramado social, todo lo que es con el otro, todo ese tipo de espacio de construcción y cuidado y sustento de la vida está absolutamente en crisis ahora. Y hay, bueno, pensaba quiénes son los que vienen resistiendo y vienen manifestándose democráticamente todo el tiempo. Bueno, los miércoles de los jubilados. ¿Y qué vemos, no? Vemos una violencia terrible y arrasadora. Entonces eso también es un mensaje a quien quiere manifestarse, ¿no? Sí, sí. Ahí hay desde el Ejecutivo y desde Seguridad un mensaje muy fuerte de ejemplo. Bueno, esta es la forma en que vamos a tratar a la gente que se manifiesta, ¿no? Incluso a trabajadores que han aportado toda su vida y se han jubilado. ¿Cuántos partidos hubo del Mundial hasta ahora? No sé, 8. ¿Vieron otras hinchadas de fútbol que se agarraran a trompadas y a palos como la Argentina hoy contra Argelia? Unas imágenes espeluznantes. Entonces, a ver, la entrada para la final de la Copa del Mundo sale $27.000. Una entrada hoy, no tengo idea de el dineral que sea. Entonces, la violencia me parece que nos está atravesando de una forma incluso muy burda, ¿no? Porque gente que puede pagarse una entrada, puede viajar, puede suspender su actividad laboral por un determinado número de días, agarrándose a palos, a trompadas, a piñas, a patadas con otra hinchada de un país africano con el que históricamente ni siquiera hay una rivalidad particular. Entonces, ¿cómo sostenemos esto y cómo separamos, ¿no?, esto de la producción cultural? Porque ahí también hay mensajes, ¿no? De hecho, cuando pasó todo lo que pasó a cada una de las manifestaciones artísticas, por decirlo de alguna forma, de la cultura, bueno, el mensaje nunca fue personalizado, ¿no? Ahí es, bueno, vos escribís o das tu opinión política o cultural en determinado momento, bueno, hacerte esto a vos es una amenaza a todo el que se manifieste de esta forma. Entonces, bueno, hay muchas particularidades de este momento histórico que condicionan y hacen reflexionar y angustian a la hora de producir cultura. Nosotros desde la Fundación hicimos una investigación que entrevistamos a, completaron una encuesta, más de 2.000 trabajadores del sector de la cultura, y que respondieron que en el último año 1/3 dijo haberse autocensurado en su expresión, en su capacidad creativa, en su producción cultural, y aparece la idea de el miedo y los temores como la palabra condicionante que explica esta reacción. Entonces, en periodistas ni te cuento. Sí, claro. Entonces, capaz, más que preguntarles si esto sucede, porque ya los datos lo están diciendo, les quiero preguntar a ustedes cómo lo ven en su propia cotidianeidad y las personas con las que interactúan. ¿Y qué pasa ahí con la producción, con la capacidad de expresión? Bueno, con el periodismo está muy claro. O sea, Milei hasta tiene una de estas siglas que inventa, non-salp, no digamos lo suficiente.
Pero al periodismo, que yo ahí, retomándolo de antes, pero juntándolo, o sea, coincido, tiene efectivamente después algún tipo de repercusión, y la autocensura es una de ellas. O sea, tenés que tener ganas de que el presidente te insulte. No es normal. A mí no solo me insultó, yo tengo 2 denuncias, una penal y una civil que me hizo el presidente. Y bueno, entras en una lógica. A mí hay algo que cambió en esta era, que es también de las redes, que es el control 7/24 y todo el tiempo que tenemos los que estamos en el día a día. Porque por ahí, a diferencia de los artistas o los escritores, que es cuando presentan la obra, yo estoy todos los días 3 horas al aire, con 7 cámaras así mirándome. O sea, hacerme un corte y hacer cualquier cosa de eso es muy sencillo hoy. Y están todo el tiempo en esa cuestión. O sea, la presión es constante, y tenés que tener ganas, primero, espalda de tu medio. O sea, lo que está pasando también es que los dueños de los medios, que en general ni siquiera son dueños de medios, son dueños de corporaciones económicas, donde el medio es una unidad de negocios que no genera plata, pero que habilita las otras unidades de negocio que generan plata. Y esas otras unidades dependen mucho del vínculo con el gobierno. Entonces, en sus medios dejan de decir cosas para hacer. Esto pasó siempre. Ahora, lo que no pasaba era que el que le habilita el negocio insultara a uno de sus empleados. Vos no insultabas a un periodista de Clarín y salías gratis de esa, o de La Nación, o de Infobae, o sea, medios poderosos. Los medios no están protegiendo a sus periodistas. Los están dejando solos, enfrentando juicios, enfrentando violencia, enfrentando aprietes, ni hablar de los sueldos y de todo eso. Entonces es muy difícil la producción periodística en ese sentido. Y la producción periodística no es algo mecánico, como nada en el arte. O sea, tenés que tener ganas de hacerlo, como escribir un libro, como hacer una pintura. O sea, no hay algo mecánico que entonces, si dejás de producir información, hay un derecho humano que se pierde, que a mí siempre me preocupa mucho, que es el derecho a la información. O sea, cuando atacan a un periodista es un ataque a la libertad de expresión. Cuando nos pagan mal no podemos llenar la heladera. Pero cuando dejamos de producir información, toda la población se queda sin información, que es un derecho humano básico que queda siempre vulnerado. Entonces está pasando eso, o sea, se está produciendo menos información. Entonces es el ataque directo al que la produce, pero es el ataque indirecto al que la recibe, que tiene derecho a recibirla. Y también está siendo vulnerado. O sea, eso es un momento eso sí creo que es un momento muy crítico ahora. Bueno, no sé qué piensas. Sí, no, por supuesto. Es distinto en el sentido de los periodistas tienen esa exposición, los escritores, como decís vos, tenemos más exposición en determinados momentos. Después hay algunos escritores que nos preguntamos por qué siempre estamos opinando de algo y tenemos una exposición altísima. Yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Pero algo que es bastante impactante también para mí es que a veces decís una cosa que le cae mal a alguien y el ataque no es ese día, el ataque es como que te esperan, como que hay grupos esperando que vos en algún momento digas alguna cosa con la cual te puedan devolver esa que no te pueden devolver ahora. Entonces ya se genera como una paranoia de, bueno, y si esto lo digo ahora y no pasa nada, pero después dentro de 10 días me vienen a decir y aparte mensajes privados de, ¿viste cuando dijiste tal cosa? Pero te lo dicen 15 días después y vos decís, wow, qué impresionante. Y te vuelvo a decir, no solamente de parte del gobierno, porque a mí, de parte del gobierno que instaló esta forma de comunicación, esta forma agresiva, es marca registrada de este gobierno, no espero otra cosa. Pero cuando lo imitan de otro lado, digo, ¿por qué? ¿Por qué hay que imitarlo de otro lado? ¿No? Eso con respecto a lo que estaba diciendo Ari. Después con respecto a la producción cultural, que es tu pregunta, yo siempre siento que dentro de la cultura, y acá sí, me parece que no sé si es lo mismo el periodismo, pero dentro de la cultura nosotros producimos cosas que también nos dan ciertos reparos, ¿no? Cuando vos venís a una obra de teatro y la gente te aplaude y el teatro está lleno y hay una comunidad de gente que sentís como que, no sabés políticamente qué piensan, pero sentís que todos son más o menos cercanos a vos, porque se ríen con los mismos chistes, porque lloran con las mismas escenas. Entonces ahí hay una comunidad que vuelve a traerte eso que dice María que falta, ¿no? Que es esa cosa de ver al otro en persona y sentir una comunidad, ¿no? A mí, yo donde más lo siento es en el teatro, que se comparte muchísimo esa cosa física. Pero también lo siento cuando escribís una nota y te escriben, o cuando escribís un libro. También soy consciente del privilegio que tenemos nosotras como trabajadores, de poder meter la cabeza en otra cosa. Porque yo un día me hicieron una entrevista de otro país, no me acuerdo si era Portugal o de dónde, y me dice,
es muy difícil estar haciendo tu trabajo ahora en la Argentina, ¿no? Y ese día había una huelga de transporte y yo veía que hacía 3 horas que la gente estaba tratando de subir un colectivo para llegar a la casa a dormir 4 horas y volver a tomar otro colectivo y yo estaba en mi casa con la computadora inventando cualquier cosa y pensaba, en el fondo también soy una privilegiada. Obviamente, nunca como ahora tengo amigos dentro de nuestra profesión que no tienen para comer, que no tienen para comprar los remedios. Hay mucha también precariedad dentro de la cultura, ¿no? Pero de todos modos, el trabajo en sí mismo es un trabajo que te permite aislarte por un tiempo de esa agresión que está afuera y quedarte inventándote otro mundo, ¿no? Eso también siento que es un privilegio dentro de los que producimos cultura, ¿no? Puede ser más difícil porque la cabeza está tomada por todas estas cosas, pero a su vez el mecanismo propio de la producción cultural hace que tenés un lugar de refugio que a lo mejor en otras profesiones no las tenés, ¿no? Totalmente. Sí, también es como las diferentes napas y formas de violencias, porque vos estás comparando unas con otras, porque no estamos hablando de la violencia económica también y un montón de situaciones intentando hacer un recorte, pero todo esto está sucediendo a la vez y es parte también del bombardeo de estímulos, de información y de restricciones, distracciones y agresiones en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? María. No, yo déjame disentir un poquito con lo que planteás. No creo que estemos en un momento donde no se produzca información. De hecho, yo veo mucha libertad editorial en casi todos los medios. Siempre tuvieron alguna línea política, si querés, pero no sé, al menos de mi experiencia hay mucha libertad para plantear temas. Y además nunca fue tan barato producir información. Hoy agarrás un celular y puedes decir lo que quieras, cuando quieras. Como que creo que hay algo también de cómo se da la conversación pública, de que se multiplicaron los emisores. Y hoy por eso también están las audiencias mucho más fragmentadas, pero es mucho más fácil dar disputa en la conversación. Entonces me parece que ahí, no sé si comparto que no se puede producir información. Creo que de hecho estamos como sobreproducidos. Tenemos un montón de... Sí. No, eso como por un lado. Sí creo que cuando uno toma la decisión de expresar ciertas cosas, lo que vuelve es violencia de parte de las redes. Y eso, como decíamos antes, las mujeres creo que lo sufrimos mucho más. Y al menos a mí, desde mi mirada, como que hay 2 puntos que a mí hoy me hacen como sentido y yo los tomo. Uno es, creo que ante el mismo contexto siempre hay una decisión personal de cómo responder. Y eso, de nuevo, en esto que trae Claudia, cómo uno ante eso, una se planta y devuelve otra cosa o entra en la misma lógica, siempre hay algo que siempre se puede como ir para un lado o ir para el otro. Y eso, de nuevo, lo quiero traer a la conversación sin minimizar lo difícil que es. A mí me ha pasado en las redes que me han dicho en las últimas semanas, la cantidad de mensajes violentos que he recibido no me pasaba hace tiempo. De cosas, viste, personales, vamos a ir a buscar a tus hijas, cosas fuertes. Ahora, ante eso, de nuevo, uno tiene la posibilidad de o reaccionar o decir, bueno, tratamos de cambiar la cosa. Lo que sí creo es que una persona sola no cambia una dinámica. Y en eso, para mí, por eso yo insisto, las comunidades son centrales en línea de lo que vos traes. Y para mí Argentina, pese a todo, y también para salir por ahí un poco del pesimismo, tiene algo, yo digo, para mí nosotros tenemos una reserva de humanidad. Argentina, pese a todo, tiene comunidades que siguen funcionando. O sea, yo fui el sábado a un recital y lo que se genera ahí en los recitales argentinos es impresionante. Lo que pasa dentro de un club. Argentina tiene más de 12.000 clubes en todo el país que, pese a todo, todos los días, todas las semanas siguen funcionando, encuentran gente, están, no sé, lo veo en las redes de cuidado, lo veo en lo que es juntarte un fin de semana. Eso arregla todo, más vale que no. Pero creo que la decisión personal sostenida por otros es lo que permite cambiar una dinámica. Entonces me parece que tenemos que mirar también qué es lo que está vivo en la Argentina, que tiene un montón de cosas todavía súper... Eso, latiendo, lo que pasa dentro de una escuela, lo que pasa dentro de un club, lo que pasa en un recital. Digo, traigo como algunos ejemplos. ¿Que no lo van a matar eso? Yo creo que depende de nosotros. Peligro, porque son miedo. Áreas que han atacado. Yo creo que ahí está el germen de la respuesta. Eso es lo que yo digo. Y no sé, a mí, voy a extrapolar, nada que ver, pero es algo que pensaba el fin de semana por lo de Tati Almeida y demás. No sé, a mí la dinámica de las madres me inspira en este momento. Digo, no me imagino horror más grande que desaparezcan a tu hijo. Frente a eso, un grupo de mujeres que no tenía nada, solas, se juntaron en Plaza de Mayo, en círculo, y de ahí abrieron la conversación a que mucha otra gente se sumó a esa causa. No sé, pienso en organizaciones sociales, pienso en abogados, pienso en gente que ya trabajaba en términos de derechos humanos en esa época, y dieron vuelta a la cosa y generaron el movimiento de derechos humanos más grande de Argentina y del mundo. Entonces, yo hoy encuentro inspiración en ese movimiento.
gente que parece que no tiene nada, pero que en el fondo tiene todo, pues tiene una causa, Y tiene más sentido. Pero el contexto también, habría que ver si en ese momento existía alguien mega millonario que viene a traer no sé, no quiero hacer nombres, pero quiero decir que viene a traer una empresa donde nos van a controlar a todos y te van a decir si estás dando vuelta en la Plaza de Mayo, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Eso es lo que tengo miedo. Quiero decir, yo tengo mucha fe en esa cosa comunitaria. Bueno, de hecho nos juntamos para hacer cosas cuando la censuraron a Dolores. O sea, todos salimos por ese lado. Pero ¿hasta cuándo nos van a dejar salir? Porque si vamos a tener una sociedad absolutamente controlada por inteligencias artificiales y sistemas de control de ese tipo, habrá que ver si podemos. O sea, ¿podremos? Creo que hay que Esa es mi intentarlo. duda, sí. Creo que hay que dar la discusión y más vale que son contextos distintos y no quiero simplificar cuestiones, pero yo creo que hay que intentarlo y también... No, intentarlo lo intentamos todos los días. Lo que pasa es que... Estás pesimista, Claudia. No, No, yo ahí yo no. tomando lo de las madres y lo que vos decías antes, fíjate ahí el contraejemplo. ¿Cómo te enfrentás a un militar? Las madres nunca pidieron venganza, nunca pidieron claro. salgamos Jamás. a secuestrar militares para Eso. torturarlos y que nos digan dónde están. Medio de esto que decías vos, ¿cómo le contestás a Milei? ¿Gritando y insultando como No, Milei? o en otra clave. O de otra forma. Yo igual coincido con la tecnología. Yo estoy muy optimista, pero porque cuando yo arranqué, esto no existía, cuando todos arrancamos, nada de esto existía. Y es cierto, el problema cuando todos arrancamos era la distribución. Tenías que entrar a un gran medio para que te vieran y hoy con esto puedes hacer. Diciendo que producir información no es grabarte y decir cualquier cosa. No, No, en el sentido de la producción de información periodística requiere tiempo, laburo, que eso, fuentes, investigación. Sí, sí. Eso es lo que está cada vez más más obturado por los propios medios. No, ya ni siquiera es culpa de Milei, por esta lógica de corporación empresaria que tienen, donde el negocio está en otro lado. O sea, ¿cuál es el negocio de Manzano? ¿El cronista o el litio y los servicios públicos? Todos. O sea, Todos. todos, pero los medios en Sí, general sí. dan pérdida, no hay forma que vos sostengas No, por un diario o una radio. Si no hay pocos medios que siguen siendo solamente, bueno, el que yo laburo curiosamente es solo un medio, pero si mirás el abanico no lo es y ahí hay un quilombo. Yo soy optimista sobre todo porque esto nos permite, o sea, es cierto, no lo manejamos. O sea, es de otros, lo maneja Elon Musk, Peter Thiel, Tim Cook y demás. Pero sin esto tampoco llegaríamos hoy a los lugares donde llegamos. O sea, nosotros también podemos usarlo. De hecho, esto se va a transmitir por YouTube. Si no, necesitaríamos un canal de cable o un canal de aire por el cual salir y todos vamos a hacer cortes y lo vamos a compartir en nuestro Instagram y cada uno le va a llegar. Ese circuito de difusión antes no estaba y es una ventaja, creo, extra que tenemos. ¿Pueden apagarnos el coso? Pueden. O sea, la verdad que si Elon Musk se levanta mañana y dice que yo no tuiteo más, me baja y yo me pierdo un canal de difusión, como vos decías, absoluta. O sea, hoy en día una nota que cualquiera de nosotros escribe, se lee mucho más si tuiteás la misma nota que entrando al portal. Hoy Google está fundiendo a los portales, todos usan Google, ¿no? Vos hoy entrás y ya no vas a ver la primera página. Ya Gemini te hace el resumen de lo que dicen esas páginas. Entonces Gemini usa los contenidos que invertimos nosotros en nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en crear, te lo muestran ellos y lo cobran ellos. Bajó un 40% de la visita a todos los portales del planeta, no de acá. Es mucho más rápido. ¿Eh? Es mucho más rápido ese camino. Entonces Exacto. O sea, al principio te resistís y después decís, no, voy por acá que es mucho más rápido. Sí. Yo me sigo resistiendo. Lo único que no puede reemplazar la inteligencia artificial es a nosotros. Eso, sí, por Es supuesto. un libro escrito por Claudia Piñeiro. No lo va a poder hacer. Nadie va a ir a leer un libro escrito por Claude. Yo tengo miedo, ¿sabes de qué? Eso Esto viene a no producción, sé. a producción cultural. Es cómo se entrena a los nuevos lectores. ¿Por qué? Porque creo que hoy todos enseguida identificás cuando algo está escrito por la inteligencia artificial. Ya llegás, yo a veces me mandan alguna cosa y digo, no, ya me fastidia. Y Una entonces novela escrita con... Todavía. No una Sí, novela, por pero Textos de- textos, No, textos. Y qué decís, horror. no, ¿viste? Porque ya a lo mejor no fue, pero ya te predispone mal. Pero si los lectores se empiezan a entrenar leyendo ese tipo de texto, a lo mejor buscan ese tipo de texto en un momento, no sé. Yo soy medio fundamentalista del encuentro y de la lectura.
analógica, no sé, el fogón, nunca tuve Twitter, no, me asomé ahí y dije, esto nunca fue para mí. Hay algo del lenguaje que se construye con el otro, y pensaba un poco lo que decías de las escuelas, lo que se ve en las escuelas, lo que hablan docentes y directivos. Nunca se recibieron tantos chicos con trastorno de adquisición de la lengua como en este momento. Bueno, pero por eso, ¿Por qué? Porque el lenguaje es dialógico, es con el otro. Porque antes de la lengua articulada hay otras respuestas sociales, la sonrisa social, la angustia del séptimo mes. Hay una infinidad de caminos con el otro, ¿no? Para llegar a articular una lengua y un diálogo. Ahora se está viendo muchísimo ese problema de, bueno, la pantalla, se crió con la pantalla y hay problemas de adquisición, de estructuración del lenguaje, problemas del habla, ni que llegar a la lectura. Te digo, toda la oralidad previa. Para mí ese encuentro, bueno, esto, ¿no? El tema de lo humano, por supuesto que... Claro, pero yo coincido con vos que es lo fundamental. Coincidimos todos en que esto es lo más importante, que lo más importante es el encuentro y no sé qué. Pero ¿cómo hacemos para sostener eso? Es muy difícil porque el encuentro es un privilegio. O sea, yo en este momento no estoy trabajando. Tengo la heladera lo suficientemente llena para mis hijos y para estar acá, para vestirme y no sé, transportarme hasta acá es un privilegio. Pero bueno, a ver, el arte también interfiere en eso y por eso yo siento que también está tan atacada Lali Espósito, Milo J, bueno, y muchísimos otros más, directores de cine, actores de cine que han sido bulineados salvajemente. ¿Qué produce que uno tenga que trabajar 10, 12, 14 días en 4 trabajos precarizados y después tenga que transportarse y dormir? Y bueno, una automatización absoluta de la experiencia. Uno esquiva a una persona que está tirada en situación en la calle, se encuentra una familia entera en el cajero y se apura y se va y empieza a no olerlos, no hablarles, tratar de no mirarlos. Entonces vas como automatizando la experiencia y desensibilizándote. Y el arte rompe eso. Yo no estoy inventando nada. Es la clase 1 de formalismo ruso, desautomatización, extrañamiento. ¿Qué hace el arte? Te devuelve la sensibilidad, te desautomatiza, te devuelve la experiencia con los 5 sentidos, ¿no? Y eso también molesta. Pero bueno, esto, el encuentro, el consumo, ni siquiera diría cultural, artístico, ¿no? De esa experiencia también requiere bajarte de esa vorágine de la alienación de estar produciendo para mantenerte, ni siquiera para tener estos intercambios que yo siento que conectan con lo profundamente humano. Tomando esto que dice Dolores y pasando a justamente a esta idea de los futuros, ¿no? De cómo construir otra cosa que se habla tanto, yo quería... Por esta cuestión, ¿no? El arte históricamente y la cultura estuvieron ligados a la política, a la denuncia, a la capacidad de conmover, de inspirar, de visibilizar, también con la legitimidad que muchas veces construyen los artistas y las artistas para después poder salir con un mensaje, cosa que ahora en este contexto está todo mucho más complicado. Lo que yo quería preguntarles es que desde los distintos territorios que habitan, las distintas esferas, los distintos espacios, ¿qué creen que se está gestando o qué es lo que permite como ese tipo de encuentros distintos? Por ejemplo, lo que pasó acá cuando con la lectura colectiva del libro Cometierras apareció, digamos, en un montón de medios a nivel internacional, ¿qué es lo que permite esos momentos distintivos de encuentro, que permiten conmover? ¿Qué está sucediendo en los ámbitos que ustedes transitan alrededor de esto? Uno de los problemas que tienen los encuentros como ese, que fue maravilloso y que salió bárbaro, es que nos dio un trabajo bárbaro. Y nosotros, no, digamos, sin ningún presupuesto, cada una lo hizo, digamos, en su casa, con su computadora, hasta las 3 de la mañana contestando mails para la gente que quería venir. ¿Cuántas veces podés repetir eso si no tenés un presupuesto? Entonces nosotros necesitamos también un megabillonario bueno. Porque si siempre son megamillonarios malos, estamos fritos, ¿entendés? O sea, no hay más presupuesto para el cine, no hay más presupuesto para un montón de cuestiones artísticas, y todo es
en base al esfuerzo y sin ninguna estructura. Vos decís, nosotros, los medios nos fueron abandonados. Nosotros, como artistas, no tenemos un medio atrás. Es que el megamillonario bueno debería ser el Estado. Exacto. Pero bueno, estamos en un momento en que todo el mundo cree que el Estado es mala palabra, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos para revertir también eso, ¿no? Porque sí, es verdad, el megamillonario bueno debería ser el Estado y está desapareciendo. Pienso que esos encuentros bancados así como lo hacemos con el esfuerzo, van a ser limitados, porque ¿cuántas veces esto lo hace la Fundación Picadero? Bueno, nos preguntamos, pero digamos, es un esfuerzo individual que es difícil de replicar en muchos lugares, ¿no? Que lo que dice ella del tiempo es tal cual, o sea, ayer Tati Almeida siempre decía que ella era 50% militancia y 50% joda, ¿no? Que necesitas la joda para sostener la militancia, el tiempo. Ahora, después le faltaba una pata que era, también hay un momento que tenemos que laburar, o sea, es laburar, militar y joder. Cuando el laburo te empieza a comer el tiempo, te empieza a comer el tiempo de la joda y de la militancia, y se lo está comiendo. Eso es para mí el tema clave ahora, y en múltiples formas. El otro día le escuché a la vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini, una piba llamada Victoria, no me acuerdo el apellido, pero hablaba de la relación de los pibes con el teléfono y de la relación de los pibes con todo lo que estamos hablando ahora, que es la violencia de Milei. Y ella decía, mirá, el tema es que antes mi referente era mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá están todo el día laburando y yo estoy todo el día con Milei. Lo tengo acá todo el día. O sea, es laburar, militar, joder, criar pibes. O sea, el laburo se está empezando a comer todas las otras partes de la vida. Por eso eso del trabajo dignifica dignifica hasta ahí. Dignifica mientras te sirva para hacer todo lo demás. Pero ahora que no vivimos para laburar. Nuestro laburo nos gusta, creo que acá debemos tener la suerte. Somos privilegiados en ese punto somos privilegiados. Pero a mí también me gusta dejar un rato de ser periodista, irme a comer un asado con mis amigos. No quiero ser periodista a las 24 horas. Sí, pero hay toda una construcción discursiva muy fuerte, ¿no? Hacia esa supuesta productividad permanente que tendríamos que tener todos, que angustia muchísimo a infancias y adolescencia. Sí, re. De la cual prácticamente no te podés escapar, ¿no? Prácticamente todo el tiempo tendrías que estar produciendo como si lo humano fuera el mercado, ¿no? El intercambio de tiempo por dinero desde todas las formas que lo puedas llegar a imaginar, ¿no? Me parece que justamente en la lengua, en los lenguajes musicales, en los lenguajes cinematográficos, bueno, hay también una postulación de otro mensaje de qué es lo humano, ¿no? Y por eso quizás también molesta tanto. Ojo que tampoco estoy de acuerdo con el reduccionismo de, bueno, nosotros somos artistas o comunicadores y el gobierno es otra cosa. Milei llena Movistar Arena, quiere ir a la Feria del Libro con sus libros. Y entonces, bueno, ahí también hay una disputa de... Milei leyó más a Gramsci que el peronismo. ¿Dónde están los lectores o dónde están, la comunidad oyente? Está en el funeral del Indio Solari y está en el Movistar Arena, ¿no? ¿Nos das una solución? No sé, pero creo que hay que construirla. Justamente para mí pasa por construir una propuesta primero que tenga un sentido común nuevo, que pueda, no sé, ante un mundo que se presenta como extremadamente individualista, poner una perspectiva que traiga futuro, comunidad, otra relación, el entender que, no sé, para mí las personas somos mejores cuando estamos con otros. Creo que hoy falta en la Argentina una propuesta política de futuro. Digo, lo que no está, ya lo sabemos, lo que no gusta, lo que está mal. Yo creo que se puede articular eso. Y creo que para poder articular eso, por un lado, de nuevo, falta una narrativa de sentido común, porque creo que Milei la ofrece. Milei ofrece un país al que a mí no me gusta lo que le está haciendo, pero creo que es claro en lo que plantea, creo que es genuino, creo que cree en lo que está tratando de hacer y ofrece un aspiracional. Podemos discutirlo, pero él trae eso. Del otro lado, lo que yo veo es resignación, volvamos para atrás. Me parece que hay que, como decir, lo que pasó a tratar ya está, vamos para adelante. Y creo que hay que animarse en este momento para poder construir una propuesta de futuro, ver qué es lo que queremos lograr y qué servía y qué no servía. O, no sé, cosas que por ahí sirvieron en algún tiempo anterior. Bueno, quizás hay que haya que discutirlos en las herramientas. Pongo el caso del ejemplo de lo que vos traías de las escuelas. O sea, a todos los que nos importa la escuela pública, no asumimos que en muchos lugares del país la escuela pública está perdiendo calidad, es un problema. Porque vamos a terminar, yo siento, defendiendo un significante vacío.
¿Por qué? Porque vos vas a una escuela pública en un barrio muy popular de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y los padres lo que te dicen es, está estallado. Si yo puedo sacar a mi hijo de ahí, lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque están... Pero déjame terminar, el proceso por el que llegamos a eso es seguro, larguísimo y de nuevo, complejo. pero entonces lo que digo es, tiene que, para mí parte de reconocer eso, y entonces decir, no le podemos seguir pidiendo a un docente que enseñe, que contenga, que haga de psicólogo ante una realidad que está cada vez más estallada, sino que tenemos que tomar una decisión política fuertísima de fortalecer eso, pero asumiendo que hoy no está funcionando, o al menos que tiene problemas. Creo que lo que hay que poner en crisis es, de nuevo, esas herramientas que antes no funcionaban, hoy están estalladas. ¿Qué tenemos que hacer concreto para que las escuelas vuelvan a ser el lugar que eran antes, para que los entramados culturales, sociales vuelvan a tener fuerza, pero desde una mirada de futuro y no como nostálgica? Yo creo que eso se puede articular. ¿Alguien lo hace? Yo creo que hay gente haciéndolo, sí, nosotros lo estamos tratando de hacer. No me gusta tampoco el todo o nada, ¿viste? Sí, yo creo que hay muchos intentos en el campo de la política de tratar de poder construir eso, y que estos ámbitos son valiosos justamente para poder pensar, discutir y poder salir para adelante. Colectivamente el proceso de ascenso social que encarnó durante décadas la escuela y el sistema educativo argentino está en crisis desde hace mucho tiempo, y de hecho no se ve ese ascenso social, no es tal, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, a ver, de alguna forma esto, ¿no? Es el encuentro con el otro, el acceso al lenguaje, el acceso a un lugar en donde sos persona y sos niño tantas horas al día. A ver, todos los años se reciben en las escuelas públicas estas pruebas de calidad que se hacen a fin de año. Entonces, el resultadismo, ¿no? De pensar, bueno, ay, las escuelas, esto... ¿Qué se recibe, no? ¿Qué recibe? ¿Qué herramientas se tiene? ¿Con qué niños se incorporan? Es que justamente eso es lo que digo. Hoy vos tenés escuelas donde los chicos llegan cada vez con más problemas y problemas más complejos, y docentes que están solos, mal pagos, tienen que tener 2 o 3 trabajos, manejar un Uber para poder llegar a fin de mes, y nosotros como sociedad esperamos que den resultados mágicos. Ahí lo que yo digo es, no se puede, así no se puede. O tomás una decisión en serio de financiar eso, de cambiar cierta dinámica, o va a seguir como vaciándose. Entonces, a lo que voy es, no para culpar, sino al contrario, hablando de la institución escuela, para decir, es algo que hizo grande a la Argentina, de lo cual estamos todos orgullosos. Hay que tomar el toro por las astas y decir, hagamos algo rápido para que esto vuelva. Sí, pero el vaciamiento y los negocios que se han hecho en torno a la educación vienen de décadas. Por eso yo decía, bueno, ¿y quién lo hace y quién lo defiende, no? Porque hay procesos, me parece, súper complejos que han determinado que hoy la escuela pública esté en las condiciones que esté. Ahora, tampoco generalizo, ¿eh? No. Tengo mi hija Ariadna en una escuela de secundaria en Morón, donde se construye y se cuida amorosamente absolutamente todo, y todavía siento la presencia de la educación de calidad, las lecturas, las escuchas, las salidas, o sea, todavía se puede, todavía no hay una destrucción absoluta de los lazos que hacen que esto no se pueda revertir. Ahora, yo sí a veces pienso, realmente desde los lugares de poder, ¿se quiere revertir esto? Porque lo que yo escucho es justamente todo lo contrario, ¿no? De hecho, hasta hace poco también se propone que el celular reemplace a la experiencia educativa. O sea, ¿cuántas veces se postuló desde el poder homeschooling? Da lo mismo, ¿no? Te bajás una app que reemplaza, no sé, a tu clase de inglés, tu clase de matemática, tu clase de física. Es todos los días, todo el tiempo. No, lo que va a haber tiene que haber seguro es educación sexual y educación tecnológica. O sea, educación tecnológica integral hoy para los pibes, y nosotros no lo sabemos usar. O sea, te dicen, no, los pibes saben usar el celular. Mentira. O sea, lo usan más rápido, pero entender que por eso recién decían, bueno, ¿quién está diciendo algo? Bueno, el Papa dijo algo. No sé si tuvieron la oportunidad de leer la encíclica papal. Tiene todo un capítulo muy potente sobre esto, y puntualmente de la escuela y las tecnologías, con un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Imagínate un pibe que le dan un celu a los 10 años y puede resolver todo por ahí. A los 3. Lo que pasa es que hay algo que ¿Serio? A los 2, a los 3, pero por supuesto, sí. Hay un problema que
que tiene que ver con esto que es, vos decís, bueno, tenemos que hacer una mejor educación, porque la educación, todos queremos una mejor educación pública. Pero si partimos de la base de una sociedad a la que se le convenció que los impuestos de los ricos no están bien, ¿con qué la vamos a pagar esa educación? ¿No? Porque hay una base ahí de un convencimiento a gente, digamos, común, que son trabajadores, que votan un sistema que dice que a los mega ricos hay que facilitarle el tema porque tienen demasiados impuestos, y mientras tanto hacen inspecciones a los empleados en relación de dependencia. ¿De dónde sacás la plata si vos primero los convenciste de que el sistema que financia un Estado son los impuestos? ¿De dónde sacás la plata? No, pero yo creo que ahí, me voy a meter Pero en algo que es mega $50.000 multicausal con lo que voy a decir, pero digo, yo antes, ¿por qué gana una persona como Milei? Porque creo que había una situación de malestar generalizada que venía hace, no sé, un par de años, que cuesta admitir. Entonces, no sé, por ejemplo, por supuesto que lo admito, el progresismo totalmente. argentino, en sentido amplio, se subestimó que la inflación a quienes más desordena la vida cotidiana es a los más pobres. Por supuesto. Entonces vino alguien que dijo, yo voy a ordenar esto, con muchísimos costos y un montón de cosas, y la gente dijo, bueno, probemos algo distinto. Y ahí es cuando digo, de nuevo, a mí, en este momento lo que me sigue saliendo frente a eso es escuchar qué es lo que está latiendo antes. Yo no creo que la mayoría de los argentinos no crean en el Estado. Sí creo que quieren un Estado que dé resultados. Que sea mucho más fácil vincularte con el Estado. Hoy una aplicación te pregunta, ni siquiera te pregunta, se adelanta a lo que vos vas a querer. No sé, el otro día, estoy asombrada con el mismo ejemplo, me llegó para una excursión de mis hijas el mismo papel pidiéndome el documento de ellas, que sí, no cambia, hace 5 años van al mismo colegio y el Estado me sigue pidiendo eso 3 veces al año. O una persona que tiene que ir a cobrar la UH, tiene que seguir yendo en papel a presentar cosas a una oficina del ANSES. Entonces creo que hay algo de modernizar, de que el Estado dé mejores resultados para que se pueda volver a creer en eso, que ahí es donde está la fibra que duele. Entonces yo no creo que el apoyo sea, de nuevo, a romper el Estado, que no a lo común, es una cosa de desesperación también diciendo que alguien ordene Pero esto. son dos extremos. En un extremo está el Estado que funciona mal y en el otro extremo es rompemos el Estado. No hay nadie proponiendo un Estado que funcione bien. Eso es lo que tenemos que construir. Un Estado, pero para la discusión de quiénes son los que tenemos que proponer que el Estado funcione bien y cómo, somos los que creemos en el Estado. Esa es una de las discusiones. Lo político, yo me dedico a otra políticos cosa. sociales, pero para no mí como hay un presidente politólogo, quiero decir, acá por para eso, el gremio. No, pero si yo no nos creo dan que la hay un oportunidad sentido nunca. común que no se construye solo desde la política. Es No, cultural, está es bien. muy importante desde lo cultural también. Una pregunta, ¿y qué creen? Tengo 2 preguntas ya pensando un poco en la construcción, ¿no? La primera es, para que contesten la que quieran. Por un lado, ¿cómo creen que se puede? Porque creo que hay algo que apareció todo el tiempo que es el tejido, ¿no? Y el tejido social, y también la integración de sectores, o sea, frente a esta idea de tanto individualismo, pero también de tanta grieta arrastrada y de esta idea del está todo roto, que se dice todo el tiempo. Y también entre lo intergeneracional, que también es otra. Entonces, ¿cómo creen desde sus sectores y sus espacios que se puede aportar a este tejido? Eso es por un lado. Y por otro lado, es difícil en este contexto a veces imaginar una agenda cultural, porque, bueno, este es el gobierno que hoy nos gobierna, pero ¿cuál sería para ustedes al menos una iniciativa, un movimiento, algo que ustedes señalarían como fundamental, si hubiera alguien receptivo en ese sentido, de una agenda cultural en este contexto? Tal vez para alimentar este tejido o tal vez para colaborar en cuestiones como a favor de la vida, diría, en este contexto. Yo creo que, no sé, hablo por nosotras, porque la conozco mucho a Dolores, nosotros hacemos todo lo que podemos en función de lo que vos estás diciendo. Lo que pasa es que los esfuerzos individuales, como dijo hace un rato María, no alcanzan lo individual, ¿no? Entonces somos como distintas personas que a lo mejor, no sé, te contactan por internet, por las redes, por Instagram, te mandan los trabajos que hicieron en un colegio los chicos, los lees, pero ¿cuánto podemos hacer nosotras individualmente, no? O sea, hacemos todo lo que podemos, más de lo que hacemos es bastante difícil en ese sentido, ¿no? De contener, de tratar de responder a todos los que no solamente quieren leerte, sino que también están buscando ahí como una palabra de
bueno, que hay alguien que me mira, ¿no? Yo trato siempre cuando respondo un mensaje de tomar alguna cosa del mensaje para que se dé cuenta que leí el mensaje, porque me parece que eso es lo que quiere la persona del otro lado. Pero son esfuerzos individuales. El tema es cómo llevar esto a que tenga una masa crítica, ¿no? Qué sé yo, eso no tengo idea cómo se puede hacer para que tenga masa crítica. Me parece que, como decís vos, ¿cuáles serían las políticas culturales? Las que tienen que ver con el pensamiento y la comunidad. Por ejemplo, las bibliotecas públicas, ¿no? Apoyar las bibliotecas públicas. En Medellín, cuando fue todo el tema de la droga, qué sé yo, una de las salidas que tuvo la ciudad fue sostener muchas bibliotecas públicas con muchos eventos culturales, porque la biblioteca pública no es solamente ir a leer, sino que es ir a leer en comunidad, ¿no? Y intercambiar. Ahora, bueno, ¿le interesa a algún partido político levantar la mano y decir, yo voy a hacer bibliotecas públicas? ¿Cuánto lo van a votar? Porque dice yo, entonces ni lo dicen, ni lo plantean, ni lo tienen en sus radares a lo mejor, ¿no? Pero me parece que todo lo que sea comunitario para pensar en conjunto rearma estas estructuras que, como dice, ustedes dicen, yo estoy amargada. Lo que pasa es que estuve leyendo mucho sobre inteligencia artificial en los últimos tiempos y eso me está destruyendo la cabeza. Pero yo confío mucho en las cosas que veo de la gente, como te digo, me transito lugares de conferencias de teatros donde voy a ver teatro, de lugares donde veo que hay comunidad. Lo que me da miedo es en esta evolución hacia la nada, ¿cómo hacemos para sostener eso sin una propuesta política que nos ayude? Porque necesitas alguien que como que lleve el rebaño. Individualidades hay muchas, pero necesitas alguien que lleve el rebaño hacia un lugar que sea distinto a este, ¿no? Yo últimamente es una práctica, o sea, mini, ¿no? Pero por día me invitan a 7 clubes de lectura, escuelas, secundarios. Y he empezado a cambiar estrategias. Por ejemplo, cuando me invitan de un colegio secundario, digo, bueno, me invitaron de tal y cual. Y si hacemos el encuentro de 4, el año pasado lo pude hacer varias veces con un trabajo impresionante de bibliotecarios, profes, directivos de esas instituciones, por un lado. Y por el otro lado es algo muy chiquito y muy personal que también lo vengo corriendo todo el tiempo. Es el tema de los encuentros de Argentina y el mundo, ¿no? Tienen una cantidad de clubes de lectura impresionantes y todo el tiempo me llegan invitaciones de, bueno, hacemos por Zoom, hacemos por Meet, y es como, bueno, no, si yo voy a estar ahí o si yo estoy acá, estoy destinando una parte del tiempo y del esfuerzo y de la logística a decir, encontrémonos, ¿no? Basta del Zoom, de la pantalla. Porque, mira, justamente voy a estar en tal lado esa semana. Hagámoslo presencial. Es otra cosa. Acontece algo que tiene que ver con esto que está aconteciendo acá en este momento. Sí, lo van a ver un montón por YouTube. Es lo mismo estar conversando acá y pensando, ¿no? Más allá de las diferencias que por supuesto tuvimos y que podrían haber sido muchísimo más. Bueno, sentarte y pensar 5 personas juntas en el mismo espacio, en el mismo tiempo, algo nos cambia, algo nos llevamos del encuentro, ¿no? Yo siento que la tableta no es lo mismo, la pantalla es otra experiencia, es otra dinámica, no es dialógico, básicamente. No, porque existe esa disociación entre lo que puedes hacer en una pantalla y lo que puedes hacer o sea, coincido con lo que dijiste antes de que no están separados, pero hay un punto de disociación en putear por una red es fácil, putearte en la cara es más difícil. Yo más de uno le pongo en privado, nos juntamos en un café y me lo decís en la cara. Y viste, no van. Pero esto tiene lógicas incluso más terribles. Ahora se ven las guerras. Hoy en día las guerras hay un pibe con un dron que va desde una computadora y mata como cuando jugaba el videojuego. Bueno. Y no siente lo que sentía un soldado de la Primera Guerra Mundial que lo tenía acá en la trinchera. Eso fue la diferencia entre la Primera Guerra y la Segunda también, La ¿no? Segunda, y de ahí a hoy pasa eso. Cuanto más mediatizado, más insensible. Yo estoy con vos, o sea, eso de basta de Zoom. Yendo a lo que preguntabas de las propuestas, para mí algo muy importante, que retomo algo que decía María, que coincido, que es... voy a ser medio bestia, pero hay que dejar de tratar a la gente de boluda. O sea, hay cosas que... nada funciona nunca perfecto, no hay que decir ni que funciona perfecto ni que funciona totalmente horrible. Pongo un ejemplo muy básico que es, son todos ñoquis en el Estado. Todos, ¿viste, Milei? Son todos ñoquis. Y todos no pueden ser.
¿qué decíamos del otro lado del mundo? No hay ninguno. Pará, todos conocemos un tío, un primo, un hermano, qué sé yo. Y ahí hay un problema, esto está muy bien explicado en el libro Los Ingenieros del Caos de Empoli, donde él cuenta esto de, si vos a un tipo le decís algo, primero le mentís, la siguiente verdad que le digas, no te la cree. Ahora, y de verdad, si alguien conoce a alguien que, un solo ñoqui, ¿de quién está más cerca del discurso? ¿De Milei que dice que son todos o de mío que digo ninguno? Está más cerca de Milei, o sea, hay que empezar a reconstruir esas cosas. Che, esto no andaba perfecto, no andaba todo fenómeno, sobre todo para que te crean las cosas que sí andaban. Porque yo te digo, no había ñoquis, no me crees. Pero se estaba tratando de llegar al 6% del PBI en educación, que eso sí era verdad. Pero si te lo digo después de decirte no había ningún ñoqui, o no había corrupción, no había, nunca, somos todos impolutos, dale. Ahora, si no había corrupción, pero pará, estábamos tratando de hacer esto también. Yo creo que ese es un punto que hay que cambiar. Fuera de eso, igual yo estoy al revés, yo estoy muy optimista. No, yo siempre fui optimista, te digo, hace 2 semanas que estoy leyendo sobre inteligencia artificial y me mató, creo que lo voy a tener que, estoy como... ¿Pero ¿vas a escribir un libro de eso? No, pero porque me interesa... ¿Viste Sarah Connor? Puro sufrimiento. Sarah Connor que en el Terminator 2 que va caminando por la calle y mira a la gente y dice, estas personas no se dan cuenta lo que está por venir y yo por qué tengo que saberlo y estar así de amargada. Bueno, me siento Sarah Connor. Sí. Pero bueno, pero ya retomaré, me haré un lavaje de... No, yo soy de idea, por lo menos en mi rubro se ha creado una comunidad de una generación de periodistas que tenemos un espíritu colaborativo que yo no veía antes. O sea, nosotros en la literatura también. ¿También? Pero no mujeres, se autocensuran por el afuera. Nadie se autocensura lo que dice, lo que comunica, lo que... Todos se autocensuran. No, sí, pero yo me refiero al espíritu de dejar de competir, porque una de las cosas que hizo la distribución es que ya, a ver, todos competimos en vivo, yo me fijo, mi amigo Dieguito Iglesias, que estamos a la misma hora, si él tiene más gente que yo en vivo, qué sé yo. Pero es al pedo, porque la lógica cambió, ya el vivo hoy en los medios es un turno de fábrica. Nosotros producimos contenidos, en mi caso de 7 a 10 de la mañana, pero ese contenido después se corta y se vende todo el día. Entonces ya dejó de ser una competencia ese vivo, es más, dejó de ser lo que financia el medio ese vivo. Se financia ahora por este sistema que no gobernamos, pero que nos permite también financiarnos. Y hay por lo menos mi generación que ha creado esto, ha creado Gelatina, ha creado Blender, ha creado Futurock, ha creado Cenital, está lleno de periodistas de todas las áreas haciendo cosas. Y todos nos retroalimentamos y nos levantamos y vamos al programa. Antes, por ejemplo, que Mónica y César fueran al programa de Barili, para poner los 2 noticieros, no pasaba. Nosotros vamos a los programas de los otros, que vendrían a ser a los canales de los otros, que vendrían a ser nuestros competidores a subir. Y eso lo veo también en los músicos. Vos ves a Woz que toca con Mario, no sé, con Lali, que Lali toca con Duki, que Duki toca con Milo J. Están todo el tiempo colaborando, un espíritu colaborativo que yo no lo veía antes. O sea, no sé, o hacían cositas muy, muy chiquitas, pero en general, yo me crié, era Soda versus Los Redondos, no era Soda y Los Redondos. Era otra dinámica. Yo estoy muy optimista en ese sentido. O sea, estamos creando medios en plataformas que no nos pertenecen, pero en esas plataformas le ganamos al sistema tradicional. O sea, el sistema de medios hoy no está hegemonizado por lo que estaba cuando yo empecé a ser periodista. Y ahí veo en mi partecita una ventana. Ojalá que se den todas esto en la escritura, en el arte, en la música, en la política, en el sindicalismo. O sea, ahí no hay todavía ningún tipo de renovación, pero ojalá. Yo creo que por un lado, Claudia, como lo que vos traes es real. Yo creo que estamos ante un cambio que es inevitable, y es un cambio de dimensiones que creo que no somos ni del todo conscientes. Creo que nosotros lo podemos promptear de alguna manera, que se le pueden poner a ese cambio qué cosas de la tecnología, de la innovación, de lo que viene, podemos usarlas a nuestro favor y sí tener claro también qué cosas son las que queremos que permanezcan. Y en esa combinación creo que se puede construir una mirada de futuro. Soy optimista con que se puede hacer realmente. En términos de qué es lo más urgente o lo más necesario, yo insisto con esta idea de reconstruir lo común. Tenemos que volver a reconstruir nuestra vida social. Y eso se expresa de un montón de maneras. Entonces, no sé, desde políticas culturales, políticas deportivas, políticas educativas, hay mucho para hacer. Creo que hay también como 2 movimientos. Uno, lo que se le puede plantear a la política hoy. Y en eso hay un presidente, pero también hay 24 gobernadores y no sé cuántos intendentes.
Y me parece que ahí también hay que mirar cómo se pueden cambiar dinámicas que, digo, por ahí no cambia la política cultural de un país, pero varias experiencias sucediendo en distintos lugares de la Argentina, en municipios, capaz te ayudan a construir una masa crítica. Y me parece que también hay como que mirar la conversación, o sea, poner como el foco en eso. Y después, creo que también, pensando en el futuro y lo que yo estoy intentando hacer con varios compañeros más, es construir una propuesta política que pueda disputar sentido común en lo que viene. Y eso, un principio que nosotros tenemos, es tratar de construir desde lo que abunda y no desde lo que falta, sabiendo todos los problemas que tiene Argentina, pero parémonos en las cosas buenas que tenemos, porque tenemos mucho más de lo que pensamos. Y en esto que yo decía, bueno, las comunidades están vivas, hay gente haciendo cosas que están buenas, hay gente latiendo en el lugar en el que queremos, y hay, yo creo, mucha gente buscando un sentido común, porque la época no la representa. Pero como decías, el desafío es ver cómo generamos comunidades que puedan encontrarse, no en una propuesta, sino en un ecosistema que pueda disputar para dónde vamos. Yo creo de verdad que es posible y que hay muchas más personas y comunidades en esa sintonía de las que parecen a la primera mano. Y eso me hace ser optimista y, bueno, tratar de ver cómo podemos canalizarlo y expresarlo en una propuesta política que hoy veo que está faltando. Estamos optimistas de este lado, ¿viste? Sí. No, yo creo que tiene también fundamental. ¿sabés qué? De la juventud. No, estaba pensando, no, pero no por la juventud en sí misma, sino por la finitud de la vida. O sea, yo quisiera que esto pegue la vuelta y que yo lo vea. Querés verlo, Ustedes lo van a ver seguro, o sea, va a pasar en algún momento, se pegará la vuelta, qué sé yo, pero yo lo quiero ver antes de irme. Y entonces eso es Hay lo que creo ansiedad, que cambia un Yo poco. al revés, estoy siento que pesimista por la juventud, ni siquiera por mí. En Argentina los chicos sub 30, adultos jóvenes o adolescentes o que quieran empezar a trabajar, yo creo que el 80% tiene retribuciones económicas por debajo de la línea de pobreza y ni hablar de la indigencia, ¿no? Entonces, no pueden alquilar, no pueden independizarse, no pueden irse de su casa, eso me hace ser mucho más pesimista que mi propia situación existencial con 47. Me preocupa muchísimo el tema de la juventud en la Argentina. Son Y además ven sus expresiones artísticas muchísimas veces ninguneadas, sin espacio para manifestarlas, reprimidas, ¿no? En esos pocos espacios comunes y accesibles que tienen. Alguien dijo las batallas de freestyle. Bueno, Milo por supuesto que le bajaron una fecha, pero es un artista que tiene el acceso a cámara, pantalla, discográfica, puede por supuesto reciclar de alguna forma ese daño, que no lo menosprecio ni mucho menos, pero vuelvo a la juventud, ¿no? El 80% de la juventud de Argentina no entiendo qué va a hacer en un futuro en el que la propuesta del mundo de los adultos o la propuesta política del poder es una precarización y un empobrecimiento brutal de la experiencia, ¿no? Y el poliempleo precario, ¿no? Por supuesto. Entonces, me desmarco de No, bueno, pero esos chicos que es así, yo lo veo por los jóvenes, no, pero ni siquiera por mí. Yo lo veo tal cual como vos decís, pero lo que te quiero decir es que puedo pensar que en un futuro eso les va a cambiar para ellos. Ahora, los que estamos en el final de la vida ya no lo vamos a ver, eso es lo que quiero decir. Por supuesto que si no cambia, bueno, chao. Sí, pero la construcción, no, o sea, no va a cambiar esporádicamente, por Elon Musk no va a cambiar, o sea, la construcción. Ellos creen que comunitariamente podemos hacerla. Yo veo cómo impulsar una construcción que cambie eso. Y puede pasar también, qué sé yo. Yo egresé del secundario en el 2002. La situación era la misma, era tipo mirar. Sí, 2001. ¿De qué voy a laburar? Era call center, generación call center, llamar. Sí. Y pasó algo, ¿viste? Y de repente fue otra la situación política. No es magia, pero puede. Y veníamos de una situación, no es que el 2001 explotó, ustedes todos vivieron los 90, fue tremendo, y niveles de pobreza mucho peores, niveles de indigencia, de desempleo, sí. Yo soy optimista porque veo algunas cosas, después veo todo esto que vos decís, es tal cual, te sumo lo del endeudamiento, que ni lo hablábamos, pero el endeudamiento
eso sí que no había pasado nunca, y en los jóvenes es la peor franja de 18 a 25, porque hoy es muy fácil endeudarse. O sea, esto está en todos los temas. Todo el tiempo te están ofreciendo, ¿querés la tarjeta de no sé qué? Bueno, no sé y le pifiás con el dedo y te agarrás un crédito. A los jóvenes el acceso a un libro, o a un conjunto de libros, o a una biblioteca, se cuestiona y se restringe y se penalice, quieras o no. Hubo mucho miedo y sigue habiendo mucho miedo, pero no se restringe el acceso a las apuestas, sobre todo las apuestas con ídolos populares, ¿no? Que se tienen que retractar a regañadientes de que los niños apuesten. Es gracioso porque hacen toda la propaganda y después dicen los niños no pueden A apostar. regañadientes y así, ¿no? Si son menor, no lo hagan. O, bueno, las inversiones, ¿no? Es increíble. Que, no sé, 2002, yo egresé, ni me acuerdo, ya 97, 96. ¿Ustedes en el secundario o en el primario estaban súper preocupados por empezar a invertir como Yo, los ¿te niños querés que no te diga tienen te para quiero decir comprar lo que nos pasaba a pan y leche y nosotros en la zapatillas? primaria? Y te hablan que tienen que estar invirtiendo ya porque Eso pasó antes, porque yo tenía una libreta de Ahorrar ahorro, más invertir, una libreta de ahorro, que era lo mismo, es como poner tu plata en un ahorro, que mi papá es el único padre de colegio que no me dejó hacerlo porque mi papá era comunista y decía te van a estafar. Hermoso. Y bueno, pero todos los chicos del colegio pegaban la estampilla y después eso no sirvió para nada porque la inflación se comió todo. Siempre hubo alguna cosa así, pero no, por supuesto que hoy escuchás a los chicos. Una timba por supuesto. especulativa muy ahora es impresionante. ponerle Mercado Libre y es una cuenta remunerada así. Pero bueno, ahí es otra cosa, educación financiera, ¿viste? Por eso, también, si hay buena educación financiera, puede ser una oportunidad para pensar un montón de cosas diferentes. Sí. Obviamente que chicos de 14 años estén apostando es una catástrofe, es un desastre. Ahora, no sé si que sea más accesible entrar al sistema financiero es necesariamente malo, por ejemplo. Creo que no, al contrario. Bueno, pero en esto de pensar como el futuro es, bueno, esto pasó, es una herramienta que hoy está. Para mí un niño de 12, 13 o un adolescente de 14 no tiene que estar... Un niño de 12 años no estoy hablando, no estoy hablando. No, y por eso vos escuchás muchísimos chicos que le preguntás qué quieren ser y te dicen millonario. O sea, permanentemente. O sea, la meta es ser famoso y ser millonario. Bueno, otra cosa que no nos metimos demasiado, no nos metimos con la IA, el endeudamiento y la salud mental. En este momento en Argentina los índices de suicidio de adolescentes están desbordados y nadie habla y todos se incomodan, ¿no? Suicidios triplica las muertes en Sí, hoy salió justo, lo estaba mirando. Sí. De chicas adolescentes es, si no la primera de las principales causas de muerte en ese momento, el suicidio, y de adolescentes varones está tercero. Bueno, esa presión espantosa de tenés que ser millonario, el exitismo, ¿no? En un exitismo, yo vuelvo a decir, ¿qué es lo humano? O sea, ¿qué es lo humano ahí? Para mí correría muchísimo la edad, como están haciendo muchísimos otros países, del acceso a las pantallas, del acceso a la especulación. Educación financiera, a mí me convoca mucho más la educación humana, y sí siento que ahí sí hay una diferencia y una disputa que hay que dar, ¿no? Porque además es que la eudaimonía, la felicidad, el sentido del ser humano, de pertenencia a lo comunitario, ¿por dónde pasa? ¿Por la especulación, el lucro o el dinero? ¿O hay una esencia del ser humano que va por otro lado, ¿no? Que es esto, construir con otros, comunidades habitables, vivibles, que implican que el otro tenga acceso a la alimentación, a la vestimenta, a un corpus de condiciones que para mí remiten al ser humano. Sí, me da la sensación como que de alguna manera, como en esas charlas y en esos encuentros, empezamos de nuevo en este momento como a volver a hablar del contexto, ¿no? Como que veníamos de la idea de posibles lugares por donde salir, y es bastante abrumador, yo creo, lo que estamos viviendo, más allá de que se pueda, de cómo se piensa en otras eras y demás. Creo que hay una necesidad importante, y esta vuelta a abrir nuevos temas y hablar del contexto me da la sensación de la importancia de juntarnos, y en ese sentido poner palabra a que desde la Fundación queremos generar estos espacios y estos encuentros. Hoy es con una cámara, mañana puede ser
abajo en el restaurante para charlar, o digamos también dejar abierto el espacio para que podamos seguir pensando formas de encontrarnos y de tejer juntos cosas distintas frente a todo esto que estamos viviendo. Me quedo con estos momentos de crisis profundas que también hemos vivido a nivel país y capaz las más cercanas en términos de tiempos, y en esta idea de nombrar a Tati Almeida y esta idea de si las madres pudieron, nosotros y nosotras vamos a tener que poder con esto. Y solo les pediría para cerrar, primero agradecerles infinitamente el haberse tomado el tiempo, las ganas, la disponibilidad para el encuentro, para escucharnos, para disentir y discernir. Y el manifiesto con el que abrí, hay una frase que me parece muy linda, que es la de encontrar en la imaginación soluciones vitales. En todo caso, si quieren, les propongo que digamos una palabra, pero realmente una palabra para cerrar el encuentro. Por favor, Yeah. no. Amor, arranco yo. Empatía. Ilusión. Humanidad. Encuentro. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.